Buenas tardes, buenas tardes mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer testimonios de conversión, música, noticias. Realmente, queridos hermanos, ya estaba ansioso nuevamente de poder compartir con todos ustedes nuevamente acá en esta bonita comunidad. Los fines de semana pues descansamos un poquito, no hacemos en vivo, pero pues realmente para mí siempre va a ser muy bonito poder compartir con cada uno de ustedes. Okay, ya como ven, nuestro invitado se encuentra acá presente. Ya ahorita se los voy a presentar, pero pues antes recuerden, queridos hermanos, siempre al momento que van entrando, darle like al video, compartan y comenten de qué lugar se están conectando, de qué país se están conectando para pues saludarlos y de esa forma pues también activar un poquito el algoritmo para que pues YouTube pues avise de que estamos realmente en vivo. Entonces recuerden siempre darle like, comentar y compartir, ¿ok? De hecho, pues queridos hermanos, esta semana que pasó pues tuvimos muchísimos testimonios en vivos, catequesis, que pues si algunos de los videos no los has visto, te invito a que vayas a la sección de en vivo de mi canal, donde vas a conseguir pues muchísimos videos que te van a ayudar a la formación. De hecho, unos de los videos que más, por ejemplo, aprecio de la semana pasada, aunque todos por supuesto son importantes, fue nada más y nada menos el que tuvimos el día lunes con el padre Javier Olivera Rabasi, que por si no lo han visto, los invito a que pues al finalizar este video pues vean el del padre Javier Olivera, porque yo llamo que es una joya de formación. Hay que formarnos en la fe. Y precisamente pues hablando de formación, quiero invitarlos a que se suscriban a la Escuela de Apologética Católica de ASAM. Es una escuela que está aprobada por 5 obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte desde la comodidad de tu hogar. No hay excusas. Recuerda que católico ignorante, futuro protestante. Y esto lo puedes hacer, como digo, en tus ratos libres, en el trabajo, cuando sales de la universidad, en el metro, en cualquier parte lo puedes hacer porque lo vas a hacer en tu computadora o tu celular. Lo puedes hacer a través de la plataforma www.defiendetufe.com. Recuérdalo bien, www.defiendetufe.com. Y también les quiero recomendar el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas. Es un libro que yo llamo un libro antisecta, porque aquí vas a conseguir todas las respuestas. Te preguntan, por ejemplo, sobre el purgatorio, aquí vas a encontrar sobre el Papa, sobre la Iglesia, la virginidad perpetua de María, la riqueza del Vaticano, la Eucaristía, todo lo vas a conseguir aquí con versículos bíblicos. Esto también lo vas a conseguir en la página www.defiendetufe.com. Ahora sí, les voy a presentar a nuestro querido hermano que viene de México, y como yo siempre pues he dicho que la gran mayoría de las personas pues según las estadísticas de YouTube que ven este canal están en México y también mexicanos en Estados Unidos, pues, y latinos en general en Estados Unidos. Así que pues muchas bendiciones a la comunidad mexicana que pues entra acá al en vivo. Pues nuestro hermano Paco también es mexicano. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias por la invitación. Saludos a todos los que están entrando. Espero que esto sea de edificación para todos ustedes. Vamos a tener un diálogo muy ameno el día de hoy. Qué bueno, Paco. Bueno, antes de comenzar, porque quiero decirle a las personas, como vieron en el título, Paco, pues en la actualidad, y pues vamos a hablar sobre eso más adelante, pues él se encarga a través de las redes sociales a la defensa de la fe, a la apologética, con videos, con formación, ¿ok? Pero antes de eso, pues también nos contaba, pues cuando estuve charlando con él, que incluso tuvo un pasado protestante en una iglesia bautista, que inclusive pues tuvo como la intención de querer ser pastor. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a hablar cómo un joven que quería ser pastor en una iglesia protestante terminó siendo apologeta católico. ¿Okay? Así que estén pendientes allí, hermanos, porque ya vamos a comenzar. Recuerden siempre darle like, comentar y compartir. Ok, vamos a saludar aquí rápidamente a unas personas que están conectadas, y recuerda tú también comentar para saludarte. Por ejemplo, Luisa Ceballos nos dice buenas tardes, bienvenidos.
Alejandro Salazar, saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Ezequiel Jiménez nos saluda desde Tabasco, México. Por acá Memo Ramírez, saludos desde Tamaulipas, México. Por acá José Misa también nos saluda. Aurón Ruiz desde San Diego, California. Gilbert Perosa nos saluda, bendiciones. Miguel Ángel Águeda Muñoz nos saluda por acá. María Cristina nos saluda también. Fernando Ríos desde Osaka, México. Bueno, muchos mexicanos, como veo, como siempre digo, conectados acá. Aide Gómez también nos saluda. Rigoberto Ochoa desde Fontana, Valdema Gómez también nos saluda. Por acá Pedro Fernández. María Cristina Chamorro desde Argentina. José Misa desde Virginia, Estados Unidos. Y por acá Dulce Rodríguez también desde Estados Unidos. Ahorita vamos a compartir y a saludar a cada uno de ustedes. Pero bueno, ya vamos a comenzar con nuestro en vivo de la tarde y noche de hoy para muchos países. Paco, yo la primera pregunta que yo le hago a las personas, me gustaría conocer cómo tu fe desde tu niñez, desde tu crianza. ¿Vienes de una familia protestante o pues en tu familia eran católicos, practicantes? ¿Cómo fue esa relación con Dios desde tu niñez y con tu familia? Bueno, desde mi niñez fue una relación muy católica. De hecho, normalmente éramos una familia muy practicante. Íbamos todos los domingos y en días, en fiestas importantes como Navidad y Año Nuevo, íbamos siempre en una misa que se llama Misa de Gallo, que es la última misa que se da al día para empezar el día siguiente, que se daba más o menos entre 11:30 y 12 para empezar ya la festividad como tal. Y siempre dábamos más importancia a eso que a la festividad de con la familia, de estar en Navidad. Siempre era más importante ir a misa que hacer cualquier otra cosa. Pero no es que estuviéramos muy formados, simplemente era más de costumbre y de la tradición familiar, ¿no? Y poco a poco, fui creciendo en esta familia, católica, practicante, entre comillas, y a los 12 o 13 años me empezó a dar una enfermedad que se llama epilepsia. Eh, Me empezaron los ataques, después pues, en el estudio de mis enfermedades me detectaron otra enfermedad que tengo desde el nacimiento, gracias a los lunares, me los detectaron, los lunares que tengo en los labios, una enfermedad que se llama síndrome de Peutz-Jeghers, una enfermedad que le da a una persona de cada 100,000 personas. Wow. O sea, es una enfermedad muy poco conocida, y me crecen pólipos en el estómago. Ya para este entonces, ya mi familia había dejado de practicar la fe. Simplemente no nos enfocábamos en buscar medicinas y doctores que me ayudaran a salir de esto. Y poco a poco el tiempo para Dios se fue acortando. Sí seguíamos haciendo oración, seguíamos haciendo rosario, pero ya no era tan común ir a misa los domingos, ya no era tan común que nos juntáramos toda la familia para rezar, ya se estaba alejando un poco. Y yo también me empecé a alejar porque empecé pues, a reprocharle a Dios todo esto, ¿no? ¿Por Claro, qué si yo no hago nada malo? ¿Porque hoy tengo tantas enfermedades? ¿Por qué si yo tengo este sueño, por qué me lo rompes con mis enfermedades? Yo tenía el sueño de entrar a una preparatoria, de talentos deportivos y poder ser jugador de basquetbol y, no sé, estos sueños que tienes de niño, ¿no? Pero tuve que dejar de hacer ejercicio, de entrenar basquetbol, porque no podía por mis enfermedades. Poco a poco esto me alejó de la iglesia, y bueno, también a mi familia. Mi mamá se desgastaba por llevarme a la Ciudad de México, que es en donde están los hospitales más importantes de México para mis estudios, y cada año teníamos que estar yendo a estudios muy caros, que además, eh, costaban tiempo, porque era mucho tiempo el traslado, la preparación, semanas enteras para prepararme, corporalmente para que puedan, revisar mi cuerpo. Entonces, fue como fracturándose la fe. Eh, para esto yo, empecé a alejarme de Dios y empecé a entrar con personas, poco cristianas, ¿no? Con personas que se drogaban,
Y gracias a Dios, con los valores que tengo en mi familia, nunca llegué a drogarme o a hacer este vicio al alcohol, ¿no? Pero yo me empezaba a juntar con este tipo de personas, empezaba a dejar de entrar a la escuela, me tomaba de pinta, como se le dice, no estudiaba, como que me importaba poco lo que pasaba, porque tenía como este resentimiento hacia la vida, ¿no? Eh, para esto termino la preparatoria ya a los 18 años y entro a la universidad, una universidad católica, y mi hermano me invita a, pues, a las misiones. Eh, para esto yo ya estaba como muy, pues, con muchas defensas en contra de Dios, ¿no? Yo ya no quería saber mucho de Dios, pero luego dije, bueno, mi hermano me está invitando, es una Semana Santa que pues puedo pasar o encerrado en mi casa o en un pueblo que no conozco, pero pues Pasear. divirtiéndome, ¿no? Paseando. Entonces ahí fue mi primer encuentro con Dios en las personas de pues de escasos recursos, que tienen más enfermedades que yo. Ahí me encontré a Dios primeramente porque les decías, Dios te ama, y la sonrisa que tenían por escuchar la palabra de Dios me decía: "Oye, pues es que tienes que seguir aquí, ¿no? Tienes que seguir enseñando que Dios te ama", pero no tenía la preparación necesaria. Después, ese mismo año, a finales de año, me invitan a un campamento, a un retiro, y, obviamente, yo sin estudios teológicos ni nada, simplemente con la base principal, que era el catecismo para la comunión, que, por cierto, no lo tomé Como por bien. cierto, yo creo que el 98% de la gente que va a misa tristemente tiene esa formación. Ujú. Y peor mi formación, porque yo no la tomé bien. Yo me acuerdo que yo iba a la formación, pero la verdad a veces me la pasaba jugando porque era mi tía. Mi tía era la catequista. Entonces, pues esa era mi única formación y yo tenía los ánimos de ir a este campamento que me invitaban, pero no tenía el dinero y mis papás como que no me apoyaban mucho económicamente, porque pues ya me habían apoyado con mis medicinas y todo esto. Entonces, pues yo busqué la forma de ir y bueno, pues la providencia de Dios hizo que alguien me regalara una entrada para ese campamento y ahí tengo mi segundo encontronazo, pero no lo entendí bien hasta después. ¿Por qué digo que no lo entendí bien? Porque mi encontronazo fue con Jesús Eucaristía. Yo me acuerdo que el tema más importante de ese campamento para mí fue que es el querigma, pero el tema más importante fue el señorío, el decirle Señor a nuestro Señor, el entregarle nuestra vida a nuestro Señor. Y en ese momento que nos dan el tema, al terminar, quitan una sábana de la mesa y se expone el Santísimo en medio de toda la naturaleza, la luz de la luna, y fue algo hermoso. Y yo le dije a Dios, contigo voy a estar porque tú me quieres aquí. Después, yo me empecé a involucrar en los preparativos de los campamentos, y fue en un campamento en el cual yo invité a varias gente en la calle, donde una mujer que había invitado en la calle me llamó la atención, y, nos pasamos el número porque ella quería supuestamente ir al campamento, le pasé mi número y nunca fue. Después del campamento, me manda mensaje y me dice que quería salir conmigo, nos fuimos en un café. Pero para esto me dice que ella es evangélica de la iglesia bautista. Yo no tenía mucha formación, como les digo. Entonces, me empecé pues a encariñar con esta mujer, pero habían cosas raras porque cuando yo salía con ella, ella se mandaba mensajes con una persona. Yo después me di cuenta que era su novio que vivía lejos y a mí me Wow. usaba para pues darle celos, ¿no? Porque no sé qué problemas tendrían, pero me usaba para darle celos y también para que yo le comprara las cosas para la cena o cosas así, porque salíamos y yo pagaba. Entonces, bueno, empecé a ir al culto con ella, incluso en los cultos de Navidad fui con ella a la iglesia bautista, pero yo me encariñé tanto que decía, bueno, es que estamos amando al mismo Dios y si yo quiero servir a Dios, porque tenía ese ímpetu de amar a Dios, y quiero estar con ella, pues puedo hacerme pastor, ¿no? O sea,
vamos a servir a Dios, no veo la diferencia entre la iglesia católica y la iglesia protestante, digo, seguimos siendo cristianos. Y bueno, yo tenía este pensamiento y poco a poco me fui dando cuenta cómo en realidad ella no quería nada conmigo. Eh, entonces me empecé a alejar un poco de ella, pero yo seguía yendo a estos cultos. Algo que tengo que aclarar es que nunca creí nada contrario a la fe católica. Yo solo iba por interés de ella, no porque tuviera interés de conocer esa fe, porque nunca me alejé de mi fe, que aunque mal conocida, la conocía un poco. Y Claro, después, pero incluso, pues si llegaste a pensar en querer ser pastor, pues de alguna forma estabas dudando de la fe católica, o sea, o sí, por lo menos comparabas, pues decías, es lo mismo, ¿no? sí, no, y te reciben con mucho amor en la Claro, iglesia. Entonces, uno piensa que, bueno, me están recibiendo y saben que soy católico. Oye, pues es que entonces no hay problema, porque estamos creyendo lo mismo. Y ellos también te lo van diciendo cuando saben que eres católico, te van diciendo: "No, es que creemos lo mismo, hermano. Si quieres venir a los domingos para los cursos bíblicos", y te van como queriendo meter así, haciéndote creer que estás creyendo lo mismo. Pero sí comparaba algunas cosas y ellas, por ejemplo, ella me decía, alguna vez me dijo que las diferencias entre cada secta protestante no son diferencias de doctrina, sino que son de carisma. O sea, usaban los mismos términos que nosotros usamos para los grupos, las comunidades que están en comunión con la iglesia y que claro. tienen diferentes carismas, para decir que ellos no tenían, pues, división. Y por eso yo empecé a pensar estas cosas, pero cuando empecé a ver que simplemente me usaba para eso, pues me empecé a alejar. Eh, y ya fue un año después que me invitan otra vez a servir a los campamentos, y fue ahí donde yo me empecé a preparar más, porque yo dije: "Bueno, vamos a servir bien a Dios, vamos a O sea, prepararnos estuviste de nuestra un fe". año allí con los evangélicos. Sí, un año, y en festividades importantes como Navidad y Semana Santa, que por cierto, muchas iglesias evangélicas ya están tomando la festividad de Semana Santa como si fuera suya también. De hecho, la, Ya la gran mayoría ya celebra la Semana Santa en la misma fecha que la Iglesia Católica, que antes lo rechazaban, ¿no? Pero como yo pienso que es como para atraer personas así como tú en tu momento que pues no estaban bien formados y dicen, ah, bueno, acá es igual, ¿no? Yo creo que lo hacen con ese sentido. sí, con la intención de que no te vamos a alejar de tu fe y acá te vas a sentir mejor, porque en cierta parte te hacían sentir mejor. Porque te recibían con: "Hermanito, te quiero mucho, ay, qué bueno verte". Y cuando eran, por ejemplo, la festividad de Navidad, terminando el culto: "Vente, vamos a cenar", hacían como su posada, pero sin pedir posada, simplemente tenían sus aperitivos, sus sándwiches, y pues, quieras o no, esto sí engancha a las personas que no conocen Claro, su fe. Paco, te hago un paréntesis aquí porque pues es hablar de precisamente de eso. Y yo lo he contado de una familiar mío muy cercano que estaba pasando por un momento traumático en su vida personal, económico. Estaba muy triste. Se fue a vivir a otra ciudad y ya estaba un poco confundida con el tema de la fe porque se puso a escuchar a pastores y cosas que le enviaban por WhatsApp y todo eso. Y ella llega a la iglesia católica y, ay, es que ahí me conseguí, fue con un grupo de abuelitas y es como aburrido. Y de repente le invitan a un culto protestante y allí había gente como ella, jóvenes, la abrazaron, la acogieron, la llevaban de asado. Y ahí donde uno mira, pues al final la gente se equivoca y lo que necesita es una relación personal y Ujú. descuidan lo que es realmente esencial, que es la relación con Dios. Y ese es el actuar de muchos grupos hoy en día, y no Sí, solamente religiosos. Por ejemplo, el feminismo ve la necesidad sí, de la mujer y la así abraza. es, así Yo es. creo que ese es un problema en el que a veces caemos como cristianos, en solamente juzgar a la persona y no ver a la persona. Por ejemplo, las feministas, sí, están haciendo cosas malas, están pidiendo cosas malas, pero en Pero su ¿qué hay dentro interior, de ella? exacto, en su Claro, interior hay algo que es, legítimo, que hay un dolor.
Claro. Y como católicos a veces juzgamos demasiado. Y eso es importante. Por ejemplo, en este mes que el mundo lo vende como el mes del orgullo, a veces tendemos a etiquetar a las personas, aunque ellas mismas se etiquetan, ¿no? Pero Sí, o a veces también es como nos atacan y atacan la iglesia, entonces uno es reaccionario, ¿no? exacto. Sí, y no está mal ser reaccionario si lo haces de una forma caritativa, Sí, pero cuando se te pasa la mano, en vez de ayudarlos a conocer la verdad, los haces que se pongan como un caparazón. Y esto pasa también sí, con los protestantes. Se hacen un total. caparazón y como el sentimiento ya los atrapó, es muy difícil sacarlos de la mentira porque el sentimentalismo es el que ya los tiene adentro. Así Y, es. y esto estaba pasando conmigo, pero yo tenía esa inquietud de que a mí me habían enseñado otra cosa y de que no veía coherencia en las enseñanzas de los pastores, ni en la forma de actuar de las personas adentro de la iglesia bautista, porque aunque a mí me recibían muy cariñosamente, esta persona que te digo, había veces que hablaba mal incluso de su madre, no, es que mi madre me obliga a venir acá, y a veces hablábamos de la Eucaristía, yo lo poco que hablaba, que conocía, le decía, oye, es que Jesucristo dijo que ahí está Él, y dice, yo estuve en una escuela católica y sí me enseñaron eso, pero mi madre me dice que eso es mentira. O sea, también hay como una reacción familiar en la cual te dicen, si tú te vas allá, estás casi, casi condenado. Y esto me lo encontré también en redes sociales y al rato lo voy a hablar un poco más porque encontré personas cuando entré a redes sociales que condenaban a su familia por ser católicos. Mm. Y esto pasa muy comúnmente. Entonces yo después de este intervalo que tuve en mi vida entre católica y bautista, me fui formando más porque fui conociendo estas formas de pensar eh, tan disonantes de la fe verdadera y empecé a formarme más para poder servirle bien al Señor. En ningún momento de estos que te cuento la intención fue atacar al protestantismo o negar el protestantismo, simplemente era la intención de conocer bien mi fe para servirle bien al Señor. Porque si el Señor me estaba llamando para algo desde el primer momento en que fui a esas misiones, tenía que saber cómo servirle a Dios. Independientemente del modo, tenía que ser en la verdad y no en algo que parezca verdad. Y ya después yo empecé en redes sociales a defender la vida, los valores cristianos, la familia y entre ellos también la iglesia. Y en Facebook hace como 6 7 años, empecé yo a defender todos estas causas que tenemos en común también con los protestantes y empecé a recibir ataques tanto de feministas, de lobby LGBT y de los mismos protestantes, porque atacaban a la Virgen María, porque atacaban a la vida y porque atacaban a la familia. Y en esto yo me empecé a formar, empecé a conocer más sobre la batalla cultural, eh, toda esta historia que cuentan de la iglesia mal contada para hacer quedar mal a la iglesia. Y así fue yo formándome para ir defendiendo lo que yo creo que es la verdad y después me di cuenta que sí es la verdad. Porque no nada más es de creer que es la verdad, tenemos que estar en la certeza de que estamos en la verdad. Y después yo empecé a juntarme con una muy buena amiga de aquí de Querétaro y me invitó a participar en un proyecto que tenía ella. Yo para esto siempre he sido poeta desde que soy joven, he escrito poesías, entonces ella me invitó a un proyecto que se llama Mil Mentes por México. Son varios artistas, poetas que se juntan para apoyarse entre ellos y poder sacar los proyectos. Y en este proyecto había un proyecto de hacer una serie de televisión que tristemente por la pandemia se canceló, pero en esta serie a mí me estaban invitando para ser un joven católico de preparatoria que estudiaba y que era muy matado en el estudio. Así era como mi guión, ¿no? Principal. Era un joven matado, que le dicen nerds normalmente, con lentes, que le gusta la música, etcétera. Y para esto a mí me decían, baja redes sociales, tienes que bajar TikTok para que empieces a practicar tu personaje y
y a hablar con la gente, porque no es fácil grabar con cámaras de cine como nos iban a grabar. Entonces yo no quería porque yo decía que TikTok era como perder el De tiempo, ¿no? bailar. Ajá. Entonces mi hermanito, que tiene ya hoy tiene 18 años, pero en ese entonces tenía 14, me decía: "No, pues es que tienes que bajarlo porque si quieres seguir haciendo lo que haces, tienes que modernizarte", me decía. Y yo la neta pensaba que no iba a servir, porque además eran videos de 1 minuto. Entonces yo lo bajé principalmente para estos proyectos y empecé a hacer videos acerca de la fe, de lo que había aprendido en los campamentos, ya formándome después de este intervalo que tuve, y empecé a hablar de antropología cristiana, de la Asunción de María, todos estos temas que a veces son complejos. Hice videos de 1 minuto al principio y empezaba a ver que la gente le gustaba, pero también había gente que atacaba la fe. Y yo nunca lo había visto así, incluso cuando estaba en la iglesia bautista, nunca había visto esta toxicidad de decir: "No, es que eso es mentira, está siendo mentiroso", y todas esas tonterías. Es más, nunca Está, había está, escuchado. está siendo como muy, ¿sabes? Porque son comentarios, ese tipo de comentarios son muy suaves para lo que normalmente uno recibe, porque a mí me han dicho, pero barbaridades. Hasta de qué te vas a morir. Y Sí, 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 sí. Ahorita leí uno que me mandaron para el infierno a mis hijos, a los hijos de mis hijos, a toda mi generación y generaciones venideras. Y yo, Dios santo. y sí, así empezó a ser, y yo empecé a hablar, pues, de lo poco que sabía, y empezaba a ver que atacaban principalmente por la Inquisición. Entonces, yo empezaba a escribirle a una amiga que es maestra en teología, y le pedía ayuda en algunos puntos, y ella me dice: "Es que tienes que estudiar la leyenda negra", y yo no Mm, sabía mucho sobre eso. Entonces, me sí. compro, un libro que se llama La Inquisición, que es de Cristian Rodrigo Iturralde, que es buen amigo mío de Argentina, y lo empiezo a leer, a estudiar, y empiezo a ver que todos los datos que nos dan, incluso en las escuelas, son mentira. Todas estas falacias de que la iglesia mató a millones de personas y que perseguía, que era intolerante hacia o sea, eran mentira tras mentira. Y yo empecé a defender estos puntos, ya pues, con datos en la mano, ¿no? Ya con estudios de esto, pero me empezaba a dar cuenta incluso que los mismos católicos no sabían, católicos que Claro, me decían: "Es que estás siendo negacionista". Un católico que es muy preparado en mi grupo de la iglesia en el que te platico, a mí me dijo: "Es que, amigo, sí tenemos que pedir perdón por lo que pasó". Le digo: "Amigo, tú tienes 2 carreras y me estás diciendo que tenemos que pedir perdón por algo que no pasó. O sea, no estás leyendo la historia". Y esto me impulsó más a seguir investigando acerca también de la leyenda negra de España, de las conquistas. ujú, Y así fui yo, haciendo como pues, esta forma de hacer defensa de la fe. Y en este inter de empezar en redes sociales, en TikTok, me encontré con una persona que ya no he visto en redes sociales. Era una mujer que hacía sus videos hablando de la fe protestante, y en un video que hizo, habló en contra de la Virgen María y dijo que su familia estaba condenada por creer en estas cosas de María, por ser católicos. Esto a mí se me hizo demasiado, porque yo, como católico, yo no me atrevería a decirle a un protestante que está claro, condenado por sus claro. herejías, porque yo no soy juez. Entonces, esto a mí me hizo, pues, entender que la importancia de lo que hacemos en redes sociales es tan grande para ayudar a estas personas que están cegadas por la necedad a encontrar la verdad, que a veces no es posible porque ellos no quieren salir de esa mentira. Pero la importancia de las redes sociales para mí, es muy grande. Y hay veces que es difícil, porque hay veces que la gente te va a decir: "Tú solamente buscas likes o buscas monetizar con esto". Y Todos los días me lo dicen. ujú, y la verdad es que no, y se lo decía a mi novia hace poquito, porque se enojó conmigo por unas cosas que me están atacando, y dice: "Es que a ti te atacan y tú nada más buscas likes", y le digo: "No, yo lo que siempre he buscado es llevar la palabra del Señor". Entonces,
en este inter que empiezo a hacer las batallas en las redes sociales, me contacta una persona de la Ciudad de México para empezar a hacer, porque yo soy diseñador gráfico, para empezar a hacer publicidad acerca de las conferencias que iban a empezar a ver después de la pandemia, acerca de la vida, de la familia y de los derechos humanos con Agustín Laje, Nicolás Márquez. Y entonces yo empecé en esta compañía que se llama Think Tankers, que yo soy socio ahora de ellos, y empecé a hacer estas, pues, diseños. Y después, conociendo toda la gente que estaba participando y conociendo a Agustín Laje y todo esto, me invitan a que yo haga una prueba principalmente entre los socios de Think Tankers para dar una conferencia, porque les gustaba mucho mis videos y les gustaba cómo yo defendía, eh, pues, en esta batalla cultural la cristiandad, ¿no? Entonces, me preparo, estudio y hago pues un estudio acerca de las mentiras y de la forma de cómo se tergiversa el lenguaje para engañar a las personas. Y hago esta conferencia en Zoom con 5 personas que me estaban viendo a mí para juzgarme, a ver si me daban entrada para dar conferencias. Fue un tiempo muy de mucho nervio porque yo quería seguir haciendo esto y dar conferencia era como un brinco más grande de las redes sociales a lo presencial. Al público, a las masas. Ajá. Entonces, a mí me dice la persona que me contactó después de ver la conferencia, me dice: "Amigo, me acabas de sorprender". Y le digo: "¿Por qué? ¿Lo hice mal o qué?". Y me dice: "No, yo pensé que solamente ibas a hablar de Dios, pero me hablaste de la batalla cultural y me lo hablaste de la forma más importante, una forma en la cual la gente lo va a entender". Entonces me dice: "Vas a dar la primera conferencia y tu primera conferencia va a ser abriéndole al padre Javier Olivera Rabasi y a Cristian Rodríguez Wow, Ugalde". Eso fue como Dios mayor diciéndome, compromiso. sí, pero fue como Dios diciéndome: "Estás haciendo las cosas bien". Fue un gran Claro. compromiso porque yo sabía que si yo la regaba en decir algo que no era verdad en la conferencia, el padre Javier no se iba a tentar en decirme: "Estás mal". Pero gracias a Dios, pues salió bien y después le abrí a Agustín Laje, a Nicolás Márquez, a Miklos Wow. Lukács y bueno, esto es poquito de lo que puedo contar acerca de mí. No, no, increíble, Paco, de verdad que, y de hecho muchas personas están allí comentando que vienen al en vivo, que te conocen obviamente pues de todos tus videos y de las cosas que estás desarrollando y pues algunos por supuesto, no sé si antes lo habías contado en algún video o no, pero por mucha gente por ahí está escribiendo, wow, no sabía que Paco quería ser pastor bautista, pues que tuviste como esa intención, ¿no? A todas las personas que por favor estén allí conectadas, pues vamos a escribir y vamos a poner en los comentarios: Dios te bendiga, Paco, gracias por tu testimonio. Vamos a escribir en los comentarios: Dios te bendiga, Paco, gracias por tu testimonio. Y precisamente, Paco, ya que pues estamos hablando de este tema, ya cuando pues entras a las redes sociales, la hostilidad que se vive allí, porque, y más en TikTok, porque, por ejemplo, yo por mucho tiempo hice TikTok, luego lo dejé porque pues era como muy tóxico y luego pues entendí más o menos cómo era el tema y pues ya estoy nuevamente como haciendo videos y tolerando un poco lo que dicen. Pero de hecho, a mí me empezaron a llegar videos, porque pues obviamente yo estoy todos los días viendo en redes sociales y el algoritmo obviamente pues me coloca las búsquedas que yo hago y generalmente pues obviamente son católicas y me llega tu contenido, pero fue precisamente de una persona, de un protestante que te estaba atacando en tus videos y que de hecho te invita a un debate, ¿no? Me gustaría saber cómo se dio eso, cómo aceptaste, porque bueno, personalmente pues yo no soy apologista y me gusta ver, por ejemplo, los debates del padre Luis Toro, pero personalmente pues yo no entro en debates porque yo no tengo
que demostrar nada a nadie porque yo creo lo que creo, o sea, y nadie me va a decir lo contrario porque hay una sola verdad. Pero por supuesto hay canales que, por ejemplo, como el de Santi Alarcón o el padre Luis Toro, que se dedican a hacer debates y gracias a esos debates muchos protestantes regresan a la fe católica o conocen la fe católica por primera vez, ¿no? ¿Cómo se dio ese debate? ¿Por qué aceptaste? Y pues lo poco que pude ver, pues algunos clips que me llegaban, este chico, no recuerdo el nombre del protestante, estaban hablando, era del fiducia supplicam, ¿no? Pero pues ese documento o cualquier otro documento o encíclica papal, pues esté bien o esté mal, que por supuesto pues las personas yo creo que ni lo han leído, pero vamos a suponer que esté mal, eso no me va a quitar a mí mi fe de que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo. Entonces no sé por qué ese muchacho se fue hacia ese tema y me gustaría que hablaras un poco sobre eso, por qué aceptaste y qué pasó, porque mucha gente dice, yo he leído, no, que te fue mal, otros dicen que te fue bien. ¿Qué pasó allí? Bueno, es normal que la gente diga que me fue mal o me fue bien. Obviamente, Claro, claro, en todos como, los debates siempre como, pasa lo como, mismo. como soy un poco penoso y la verdad no había hecho debates así, así, la verdad, eh, y sí me ganó un poco la pena, pero creo que después se desarrolló bien el debate. Bueno, ¿cómo se dio el debate? Fueron dos debates, uno que fue un diálogo sin ser debate formal, en el cual a mí me escribieron muchos seguidores. Yo pensé al principio que eran seguidores míos, porque me decían, oye, están hablando mal de ti en YouTube, sube. Y yo al principio dije, no, pues no me importa, ¿no? Pero me dejé llevar por tantos mensajes que me llegaron. Entonces dije, bueno, voy a entrar a ver qué dicen. Entonces, este joven Pacheco que se ha demostrado que plagia los textos y que además los tergiversa, estaba hablando mal de mí. Yo estaba en el trabajo, de hecho, y digo, bueno, me voy a subir simplemente como réplica, ¿no? Porque no me gusta que la gente esté engañando a la gente y diciendo mentiras acerca de otras personas cuando no se pueden defender. Entonces yo subí y empezamos a platicar. Él empezó a primeramente irse por la Eucaristía, que para él la concomitancia no es algo verdadero, que tenemos que recibir las dos especies, pero pues yo le expliqué, ¿no? Lo que la iglesia enseña. Le pregunté también que si en su cuerpo estaba la sangre y me dice, sí, pero esto no tiene nada de sentido. Le digo, pues es que sí, porque si en el cuerpo está la sangre, no importa si solamente recibes el cuerpo de Cristo, porque en su cuerpo está la sangre. Entonces empezó a saltar de tema en tema hasta el punto en el que saca el documento Fiducia Supplicans para decir que la iglesia bendice las uniones homosexuales. Yo en este punto ya le había dicho que no fuera mentiroso porque en ningún momento la Claro. iglesia dice eso. Es más, el documento desde sus primeros numerales eh, deja claro que no se bendice y que no se puede equiparar la bendición que se está Y lo dando dice varias a un veces. sacramento. Sí, varias veces, creo que son los 11 primeros numerales, lo deja remarcado que no se puede bendecir la unión homosexual. Entonces, en ese debate que tuve, me dice, si quieres, sube al rato y vamos a dialogar y leer el documento para, me dice, si dice que bendice las uniones homosexuales, eh, dejas y quitas todos tus canales de TikTok y de YouTube. Y le digo, bueno, vamos, pero después ya no quiso hacer el live y me manda un video en TikTok diciendo que yo no acepto los debates porque yo no conozco la fe evangélica ni la fe católica. Entonces digo, Ah, bueno, eso lo vamos. vi, eso lo vi. Ajá. Le digo, bueno, vamos a hacer un debate y que tú me demuestres que la iglesia metodista es la verdadera, yo te demuestro que la iglesia católica es la verdadera. El debate fue el viernes y en ningún momento habló de la iglesia metodista. Lo único que hizo fue dedicarse a atacar a la iglesia católica usando textos tergiversados de San Agustín, diciendo que San Agustín primero era sola escritura y que San Agustín en ningún momento afirmaba que la autoridad de la iglesia está en Roma, cuando San Agustín, sus frases más conocidas son como esta que dice en el sermón 120, dice, no puede creerse que guardaráis la fe católica,
los que no enseñáis que se debe guardar la fe romana. Y también tiene otras frases como Roma locuta causa finita, cuando Roma habla todo está dicho, pero él usa textos tergiversados y cortados, sacados de contexto, para hacerles creer a los protestantes que están siendo todos católicos y que todos los protestantes son parte de la catolicidad y no solo los que se sujetan a Roma. Total, el debate, yo empecé nervioso y lo acepto, pero al final él terminó sin demostrar que su iglesia es la verdadera y además terminó diciendo que en su iglesia es en la única iglesia protestante que se enseña la plenitud de la verdad. Por tanto, descartó todo el protestantismo. O sea que todos los seguidores protestantes que obviamente me imagino estaban con él quedaron mal parados. Sí, aunque por su fanatismo ellos no lo vieron. Ellos dijeron, no, es que Pacheco está diciendo que todos los protestantes son parte de la iglesia católica, la iglesia verdadera de Cristo, porque ahora no solamente se quieren robar el título de cristianos, sino que ahora se quieren robar el título católico. Así es, de hecho te comento, Paco, casualmente me pasó y ya yo he hecho videos sobre esto y alerto a las personas que están viendo este video y los que luego van a ver en diferido, que tienen que tener mucho cuidado porque en TikTok generalmente van a ver personas que su perfil dice monseñor tal, exorcista tal, sacerdote tal, y tú los miras con su sotana, con imágenes religiosas, con custodias, y tú dices, wow, esto es católico por donde sea, ¿no? Y yo personalmente, pues como siempre estoy buscando invitados, vi que decía exorcista. Y bueno, este es un exorcista, vamos a escribirle para invitarlo, ¿no? Pero luego me puse a ver como el perfil del supuesto exorcista y ya nada más con ver 2 o 3 videos yo dije, esto es más falso que toda la falsedad de juntas, ¿no? Entonces, pues ya porque yo le había escrito como un directo y luego el señor me responde, sí, ¿cuándo lo hacemos? Y yo le respondo, no, ya me di cuenta que no era sacerdote católico. Y bueno, ahí tuvimos como un pequeño como debate como por ahí por el interno. Luego me lo consigo por Instagram y veo que un amigo que yo sé que es católico lo sigue y como que le comenta algo. Y yo le pongo al amigo pilas, que esto no es sacerdote católico. Y pues me puse a debatir nuevamente y ahora entra eso precisamente que tú estás diciendo, ¿no? Me dice, no, nosotros somos católicos, pero no romanos. Y yo le digo, bueno, bien es cierto que la Iglesia Católica la conforman, creo, son 24 o 27 iglesias, no recuerdo bien, pero creo que son 24. 24, sí. Y pues no todas tienen el rito latino, existen muchos ritos, pero la tuya, tu iglesia, que tú dices católica colombiana, eso no es una iglesia católica, tú eres una secta, tú estás en una secta protestante. Y me dice, no, ustedes se quieren robar la palabra católico, yo soy católico, somos católicos. Entonces, como dices tú, no solamente ahora se roban la palabra cristiana, sino que ahora también se dicen católicos, muchas sectas. Sí, y cuando la palabra católica siempre desde sus inicios sirvió para diferenciarse de los herejes. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama este obispo de Jerusalén, de España, que decía, mi nombre es cristiano y mi apellido católico. Él lo decía principalmente para separarse de los herejes que decían ser cristianos y que no se adherían a la fe católica, que era la fe que tenían la autoridad en Roma. Y luego los protestantes pueden usar esta frase de, pero los ortodoxos, bueno, pero los ortodoxos también en el inicio, o sea, la Iglesia de Oriente, desde el inicio creía en la autoridad de Pedro. Que Claro. ellos se hayan separado, eso ya es problema de ellos, y no podemos equiparar el protestantismo Jamás. con los ortodoxos, ¿no? Eso me sucedió también en un video o una historia que yo decía que antes del año 1500 no habían protestantes y alguien me dice, ¿y qué pasó con los ortodoxos? Y yo digo, los ortodoxos, o sea, tú no lo puedes comparar jamás porque pues no fue lo mismo, no ocurrió de la misma manera. Y mira cómo son los protestantes en su mayoría
que algunos osan eh, pues aceptar que la Iglesia Católica primitiva es la Iglesia Ortodoxa Oriental. O sea, muchos se van como por ese lado, obviamente, para desconocer totalmente a Roma, porque es que como que la palabra Roma no sé qué les da a algunos protestantes. Y yo les digo, vamos a suponer que tengas razón, obviamente no la tienes, pero vamos a suponer que tengas razón. ¿Tú acaso eres ortodoxo? Porque los ortodoxos y los católicos, pues prácticamente tienen o sea, creen en lo mismo, ¿no? O sea, salvo algunas diferencias. O sea, tú no crees en la Eucaristía, tú no crees en la veneración a los santos y a la Virgen como lo hacen los ortodoxos. Entonces, es algo que le han inoculado contra la Iglesia Católica que pues no les hace ver otra cosa. Exacto. Aquí hay alguien que está comentando algo bien interesante. Dice, ya hagan las paces con los protestantes. Es que yo no tengo ningún problema con los protestantes. El protestantismo es el que tiene el problema, por eso les da escozor la palabra romana. Nosotros no tenemos problema con ellos. Y aquí no podemos dejar y este buenismo de, bueno, todos somos hermanos, no importa lo que creas, porque desde los primeros siglos podemos ver que no está bien abrazar a alguien que está en una herejía, porque estamos condenándolo. Cuando no corregimos al hermano que está en la herejía, no lo estamos salvando de nada. Y recordemos que la batalla cultural que, por ejemplo, Agustín Laje, Nicolás Márquez, están haciendo en contra del feminismo y de todo esto, la batalla cultural que tiene más años y la que más ha sido pisoteada es la batalla hacia la cristiandad, la batalla contra la fe. Y esto, bueno, con el padre Curateca ya hablamos hace una semana acerca de esto y vimos todas las revoluciones que han atacado a la fe y cómo es que debemos de defender nuestra fe. La batalla cultural no se centra solamente en el aborto o en el lobby LGBT, sino que hay un margen grande en todo lo que se conoce como cultura, en todo lo que cimienta nuestra cultura, nuestra pues sociedad, y tenemos que defender cada uno de los puntos, porque existe una sola verdad, y la verdad es objetiva, que es Cristo mismo. Paco, por ejemplo, obviamente, ya que pues haces videos, sabes que al hacer videos te van a atacar, eh, y de igual forma lo sigues haciendo. ¿Cuál es la razón, verdad? O sea, para las personas que pues quizás digan esto, porque yo tengo también conocidos que van a misa el domingo, pero el próximo domingo si la tía o el papá o un familiar, un amigo le invita al culto, pues se va al culto y así pasa como su vida, ¿no? Esa es su fe. Incluso algunos hacen apostasía y se van de la iglesia a esos cultos. ¿Cuál es la razón por la cual tú eres católico? O sea, ¿por qué ya no tienes ese pensamiento? Obviamente la formación, pero hay algo en específico que te dicte y que te diga, yo no puedo estar en la iglesia bautista como estuve en algún momento en ese ir y venir por esta razón. Creo que la razón está en uno de mis primeros encontronazos, que es la Eucaristía. Total, Puedo sentirme bonito en cualquier otro lado, me pueden recibir hasta con oro en cualquier otra total. iglesia, pero lo único que no me puede dar ninguna iglesia es la Eucaristía, la presencia real y verdadera de Cristo en ese pedazo de pan, que es difícil a veces de creerlo, sí, porque hay veces que queremos llevar a la razón esto, pero lo que estamos viviendo, presenciando en la Eucaristía, va más allá de la razón y tiene lo más importante es la fe, porque es eso lo que sostiene toda la cristiandad. La Eucaristía es lo más importante y el tesoro más grande que podemos tener como católicos. Por eso yo no me haría de otra denominación protestante. ¿Por qué? Porque no pueden darme lo que
Cristo instituyó en su Santa Iglesia. Pueden darme cosas cercanas, pero no me pueden dar lo completo, que es Cristo presente en cada pedazo del pan. Hay tres cosas, y ya acabas de nombrar la más importante. Hay tres cosas que yo creo que los protestantes, pues en los videos, más atacan y menos creen, aunque pues todo está en la Biblia y como normalmente siempre repiten, búscame en la Biblia, búscame en la Biblia, búscame en la Biblia, está en la Biblia, pero pues ellos lo desconocen, ¿no? Entonces te quería hacer esas tres preguntas. ¿Cómo demostrar a un protestante o alguien que está como dudando que la Eucaristía, ¿verdad? Es el cuerpo y la sangre de Cristo y no un simbolismo como los protestantes? O sea, que ellos hacen la Santa Cena y le dan un vasito de jugo, una galletita, y pues ellos mismos lo dicen. Esto simboliza lo que ocurrió en ese momento, en la última cena. ¿Ok? ¿Cómo poder decir esto sí es verdadera, el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo? Lo otro que atacan muchísimo es al Papa, ¿ok? Que dicen que eso es un invento católico y que esa es la bestia del Apocalipsis y bueno, todo lo que normalmente dicen. Y lo tercero que también, y yo creo que pues ahí va de la mano, bueno, todos obviamente de la mano del enemigo, el tema de la Santísima Virgen María, o sea, que personalmente pues son las tres cosas que a mí más me causan dolor cuando un protestante blasfema, más obviamente en contra de la Eucaristía y de la Santísima Virgen María. ¿Cómo tú nos explicarías eso para tener la certeza de que las tres cosas son las verdaderas? Bueno, el De hecho, primero, hay un protestante por allí que sería muy bueno que escuche tus palabras, el hermano Gustavo. Escucha, Gustavo, no solamente escriba, sino que escucha. la Eucaristía está en Juan 6 y la clave es poner atención. De hecho, tengo un amigo que fue pastor y él se convirtió precisamente porque un día se sentó a leer Juan 6 y él le dijo a Dios, demuéstrame qué es lo que me quieres enseñar con esto, porque un pastor no te lo puede explicar así de que sea simbólico, porque en ningún momento dice simbólico Jesús. Jesús en reiteradas veces en Juan 6 dice, en verdad os digo, o usa la palabra verdad. Cuando los judíos hablaban de verdad, era para quitar toda eh, pues duda de que sea Sí, algo verídico. Lo decían para asegurar que lo que están diciendo es algo que en real se está diciendo, no es algo simbólico, ni algo que parece, ni algo que va a ser como un simple recordatorio en el sentido que le damos hoy en el español, sino que Jesucristo deja entendido que es en verdad su cuerpo el pan que nos dará. Y esto lo podemos ver incluso desde su nacimiento. Cuando Cristo nace, nace en Belén. ¿Qué significa Belén? Significa la casa del pan. Cristo, que es el pan vivo bajado del cielo, nace en Belén. O sea, desde el nacimiento Dios nos está dando señales. Después en Juan 6, Jesucristo en un diálogo extenso nos habla de que el que no come de su cuerpo, y en griego se usa una palabra que se traduce como triturar, comer, o sea, que no tiene una carga simbólica, sino real, que los griegos la usaban para expresar cuando se está triturando algo con los dientes y se está tragando. Y otra cosa que se puede usar para la Eucaristía también es la historia misma. La historia nos enseña cómo desde los primeros siglos los cristianos fueron perseguidos porque se creía que estaban haciendo canibalismo, porque ellos sí, mismos decían que comían el cuerpo verdadero de Cristo. Y también los padres de la iglesia, como San Ignacio de Antioquía, eh,
bueno, todos los padres de la iglesia unánimes expresan que en el pan que tenemos no es un simple pan, sino que es el cuerpo verdadero de Cristo. Entonces, eh, más bien en Juan 6 lo que vemos es que hay un grupo que sí le creyó, que son los que se quedaron con él, y otro grupo que se Se escandalizó y fueron. dijeron, ¿cómo me puede decir este que me va a dar de comer de su carne? Y se fueron. Y curiosamente es el número de la bestia, Juan 666, Juan 66, cuando dice que se alejaron porque no creyeron en él. Lo que hace falta es fe, y para tener fe hay que pedírsela a Dios. El segundo punto, que es el del Papa, hay que leer toda la Biblia para entender que el Antiguo Testamento es la sombra de lo venidero. Y en el Antiguo Testamento se habla sobre el mayordomo, el que tiene las llaves de la casa para abrir o cerrar, y él decide a quién abrir y a quién cerrar. Cuando Cristo le da las llaves del reino de los cielos a Pedro, le da esas llaves de la casa que están figuradas en el Antiguo Testamento como para el mayordomo, que es el que tiene la autoridad para esa diligencia. Y para los judíos, el dar las llaves expresa una autoridad intrínseca. También podemos ver en la Biblia cuando eh, Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos, haciendo una distinción entre las ovejas, que son el pueblo de Dios, y el cordero, que son mis corderos, que son pues la jerarquía de la Santa Iglesia. Y también podemos ver cómo Jesús le dice a Pedro, he orado por ti. Simplemente a él le dice, no le dice a todos, A los les he demás. orado por ti para que confirmes a todos tus hermanos. Entonces, estas evidencias son bíblicas, y después también podemos ver evidencias históricas, patrísticas, como de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, eh, San Ignacio de Antioquía. Incluso cuando usa el término católico, habla sobre la obediencia hacia el obispo. Entonces, la iglesia tiene que tener una autoridad que rija sobre todos, para que la iglesia no se vuelva un caos, porque lo podemos ver en las iglesias protestantes, como su autoridad es la Biblia. Al final terminan siendo los mismos pastores la autoridad, porque son los que terminan interpretando la Biblia a conveniencia y no se sujetan a una autoridad que Cristo haya dejado. Y lo del culto a María, y bueno, toda la fe que se le tiene a María, se puede ver también en la Biblia, y el primero en darle culto o en enviar un culto a María fue Dios mismo, porque le envía un ángel, y el ángel le dice, Dios te salve, le da un culto de honor, de amor hacia la que Dios escogió para que en ella se encarnara el Verbo eterno. Y sin olvidar que le dice que es Jaritomene, que es llena de gracia o en plenitud de gracia. Por eso no puede tener ningún pecado, porque la gracia es contraria al pecado. Excelente, Paco, de verdad, qué guau, o sea, qué manera tan, pues, sencilla y a la vez contundente de explicarlo. Por acá Silvana Leopardi dice, genial, y pues muchas personas que están allí comentando, muchísimas gracias. Por supuesto, pues hay protestantes que pues están allí de igual manera, pues escriben, pero no... no quieren aprender, ¿ok? Aquí alguien dice, admiten el culto a María, ¿ok? Pero es que no se está Ujú. hablando de adoración, ni se está hablando de que María es una diosa, o sea, es que Sí, no lo entienden. fíjate que ayer estaba discutiendo en la madrugada con un pastor, y, y me dice, es que ustedes le dan culto. Sí, es culto, pero para entender qué significa culto hay que ir al diccionario. Y dice, no, pero es que hay que ir a la Biblia. Es que la Biblia no es un diccionario. La Biblia Claro. usa culto para ciertos puntos, y la forma en que se usa una palabra es esa la que le da el significado al contexto, porque sin un contexto no se puede explicar esa palabra. Ahora, culto tiene diferentes acepciones. Incluso culto viene de cultivo, de cultivar. Entonces, las acepciones que incluso la Real Academia de la Lengua nos expresa es que hay diferentes, en la cual una es rendirle un honor
o un homenaje a alguien que se le considera santo o sagrado. Y la iglesia considera a la Madre de Dios, así como Dios mismo la consideró, la llena de gracia, y alguien que es sagrada porque en ella se encarnó el Verbo eterno. Qué bonito, Paco. Paco, me gustaría, por cierto, si tienes el contacto pues dice que es tu amigo del pastor que se hizo católico por el tema de la Eucaristía, pues y le gustaría pues compartir su testimonio, pues habla con él y pues a ver qué te dice, porque le aseguro que las personas acá pues también les gustaría conocer su testimonio, porque repito, o sea, son de las cosas, yo creo que no hay nada más grave para un cristiano y su salvación que blasfemar en contra del cuerpo de Cristo. De hecho, lo han dicho varios sacerdotes acá, yo he entrevistado a exorcistas y lo han repetido. ¿Y por qué los brujos, los satánicos van a robarse la hostia consagrada católica para ellos luego profanarla y hacer sus cochinadas? ¿Por qué solamente lo hacen con la hostia consagrada católica? No lo hacen con la galletica y el juguito de los protestantes. O sea, nada más por allí ya tendrían que reflexionar un poco sobre ese tema. Y no solo se la roban. Aquí en México, por ejemplo, han habido grupos satánicos que ofrecen hasta 55,000 pesos mexicanos por una Wow, sola hostia. Y 55,000 pesos mexicanos son algo así como $2,500. imagínate. Es algo valioso para ellos porque ellos saben lo que representa y lo que es. Eh, es triste que el protestante no crea así como lo cree el satánico, porque el satánico tiene más fe en eso que el Así protestante. es triste, pero es la realidad. Y yo no sé si te caso, porque ahorita estoy leyendo algo acá. Eh, ¿Qué piensas sobre esto? Porque esto también pues, puede ayudar tanto a católicos que están mal formados como pues, a los que se fueron por su mala formación, que yo he visto mucho hoy en día en pastores, obviamente por videos y todas esas cosas, que herejías, o sea, que ocurrieron en la iglesia primitiva, y esas herejías obviamente fueron superadas porque pues se quedaron obviamente en esas herejías. Hoy en día muchos pastores traen de vuelta esas herejías y las comparten pues con su grupo de seguidores o de fieles, como por ejemplo algo tan ilógico como decir que María no es madre de Dios, o sea, separando entonces la divinidad de Cristo, ¿no? Esa es una muy común que acabo de ver por allí, hablando de alguien diciendo que María no es madre de Dios, y otra por allí que yo compartí, de hecho, porque era muy chistoso y se hizo viral ese video, donde un pastor estaba todo enredado, pero también hablando de que Jesús no era hombre, si era Es un hombre, era un holograma. disfraz. Que Sí, eso sí lo vi. también era una herejía Ujú. de siglos pasados. ¿Por qué está ocurriendo nuevamente que ahora traen todas esas herejías a la actualidad y la gente se lo cree? De hecho, por eso mi primer conferencia que di fue precisamente acerca de esto, de cómo se tergiversan las palabras, y por eso tengo mi sección que se llama Español para protestantes, porque el protestante hay veces que no sabe el significado de palabras tan simples como madre. Madre no es aquella que crea. A mí mi madre no me creó. Yo me engendré en ella porque Dios creó en ella mediante el esperma y mediante el óvulo, esta unión que se hace perfecta para hacer un ser humano. Pero mi madre ni mi padre me crearon. El creador es Dios mismo. Y Cristo no se creó en María. Cristo se engendró en María. Claro, Y María es madre de Dios en cuanto Jesús es Dios. Y claro. decir que María no es madre de Dios es como tú dices, es traer una herejía y separar las naturalezas que son inseparables y decir que en algún momento Cristo no fue Dios y que solamente habitó la deidad en ciertos puntos.
cosas que ya han sido aclaradas desde hace miles de siglos, que Ujú. esto no nos causa problema a nosotros porque nosotros ya no sabemos, pero entre los protestantes ha causado mucho, pues, problema y debate, que entre ellos se andan poniendo a pelear porque no se ponen de acuerdo si María es madre de Dios o no, cuando la misma Biblia lo dice. Cuando María visita a Santa Isabel le dice: "Donde a mí que la madre de mi Señor venga a verme". Y la palabra Señor se resguardaba única y exclusivamente para 2 cosas en ese tiempo: para el amo, el que era el, pues, el jefe de todos estos esclavos, el que era el señor de la casa o de alguna hacienda, y la segunda, que era la más importante para los judíos, era para Dios mismo. Y es por eso que en la Biblia podemos ver que cuando a Santa Isabel dice esto, la palabra Señor viene con mayúsculas, porque expresa la divinidad de Jesús. Por eso podemos decir, tanto con la Biblia como con la historia, como con la patrística, que María es Madre de Dios en cuanto Jesús es Dios mismo. Así es, así es. Paco, y de todos estos videos y conferencias que pues has hecho y que compartes pues en tus redes, has tenido personas que pues sí han tenido un corazón dispuesto. Es difícil porque los gana el sentimentalismo, el fanatismo, o sea, el no aceptar la verdad. O sea, por ejemplo, hay muchos casos de protestantes convertidos y súper instruidos, por ejemplo, como Scott Hahn, por ejemplo, y que retardaban como su conversión porque todavía como que, ¿sabe? El anticatolicismo era tan fuerte que a pesar de que tenían todas las evidencias, porque obviamente ellos sí estudiaron, retardaron como esa conversión, pero bueno, terminaron convirtiéndose, ¿no? Entonces, has tenido ese tipo de protestantes que, pues, viendo los videos, viendo lo que tú predicas, lo que tú compartes, dirían, algunos te han dicho, wow, sí, tienes razón, he investigado y se han hecho católicos. Bueno, sí tengo algunos en mis redes sociales, principalmente en Facebook, que es en donde más me mandan mensaje, algunos que se habían convertido al protestantismo y al haber escuchado algunos de los debates o diálogos que hago con mis videos, se han cuestionado y me han preguntado y a veces hasta me piden mi WhatsApp para, pues, para preguntarme cosas. Hay también católicos, fíjate que los mensajes, aunque un 90% son de ofensas, de ataques, los mensajes más bonitos son los que vienen así, porque hubo una persona que es un señor que ahorita ya no me ha mandado mensaje, pero hace unos meses me mandaba mensaje y me decía por audio: muchas gracias por lo que haces, porque por ti he aprendido más de mi fe". Y después yo le mandé un mensaje con texto porque, pues, yo pensaba que sabía leer y me dice en el siguiente mensaje: "Hermano, perdóname, no sé leer. Tengo mi Biblia aquí, pero no sé leer. Y contigo estoy aprendiendo de la fe y por eso te mando audios porque yo no sé leer. Simplemente te quería hacer entender que lo que tú me has ayudado es a acercarme más a mi fe". Y así muchos me han mandado mensaje, tanto varios que se han convertido al catolicismo gracias a mis videos, y no solamente mis videos, también de Curateca, que es un Que le amigo mío con mandamos el que muchos saludos, empezamos. gran amigo, y de este canal también, lo hemos tenido muchas veces acá al padre Raúl, al padre Curateca. Escriban en los comentarios porque aquí quieren mucho al padre Raúl, padre Curateca, que vamos a hacerle una invitación a ver cuándo lo podemos traer nuevamente. Sí, es muy buena onda. De hecho, fue con el que de los que empezamos en TikTok. Yo me acuerdo que desde que tenía, no sé, como 1000 seguidores él, empezamos a dialogar, subíamos a sus lives y ya nos hicimos muy grandes amigos. Él me ha apoyado cuando he tenido estos ataques de personas que incluso a veces dentro de la Iglesia Católica hay ataques. Y Ah, no, eso también es común. A mí también muchos católicos me critican también. sí, pero lo bueno es que tenemos, bueno, esta hermandad entre nosotros que nos apoyamos. También yo al padre lo tuve que apoyar una vez que tuvo un séquito de personas
católicas que se fueron en contra de él por algunas cosas que no le gustaban del padre y bueno, el padre solamente se alejó de ellos para no tener problemas. Sí, sí, de lo que hablas es muy importante porque, y eso es algo que pues yo siempre también les digo a las personas, y yo sé que mm, pues cuando se meten con la Virgen, con la Eucaristía, pues es difícil como contenerse, ¿no? Y no responder. Imagínate, a mí se han metido hasta con mi hija, o sea, es algo pues muy feo lo que vemos en las redes sociales, pero pues no seamos igual, no caigamos en lo mismo, más bien oremos por los protestantes, pues si vamos a responder algo que sea desde el respeto, desde la caridad, porque pues ciertamente pues hay veces que pues la palabra, o sea, el mandamiento dice no matarás, de hecho el Papa Francisco creo que una vez lo dijo, no matarás, y pues a veces sí, se tiene como el concepto de no matarás a alguien, pues que lo asesines, ¿no? Pero es que con la lengua, con un mal comentario, puedes hacer muchísimo daño también a alguien y pues uno es humano. Y de hecho, yo con el padre Raúl también pues he tenido ese tipo de conversaciones ahí para que me guíe, porque hay momentos que no me he sentido bien por todas las cosas que comienzan a decirme, ¿no? Entonces, pues eso es algo que pues también se lo comento a las personas aquí que están conectadas. Paco, ¿qué le dirías tú, verdad? Precisamente de una manera respetuosa, de una manera cristiana, pero a la vez con la verdad por delante, porque como no podemos, sí, ya no todos somos hermanos, bienvenido hermanito, pero si tú estás en el error, pues hay que corregirlo, ¿no? Y si estás separado de la Iglesia Católica, que es la iglesia que fundó nuestro Señor, pues no estás en comunión, así digas que amas al Señor, que amas a Cristo, pero no estás en la plenitud. ¿Qué tú le dirías a ese protestante que nos está viendo y que pues no está en comunión con la verdadera iglesia? Bueno, primero le diría que Dios lo ama, que se deje amar. Hay veces que, y bueno, esto nos pasa a todos y es entendible, hay veces que lo que aprendemos lo tenemos tan arraigado que nos llega a la soberbia y decimos, no, es que yo estoy en la verdad porque creo esto. Bueno, los invitaría principalmente a que se cuestionen lo que creen. Cuestionar no es malo, cuestionar ayuda a conocer más de lo que creen y que busquen en la historia, en los discípulos de los apóstoles, que son los más cercanos para saber cómo era la iglesia primitiva, qué era lo que creían, si es que creían en la sola escritura, que vean cómo veían a la Eucaristía los padres de la iglesia, eh, que no se queden solamente con esa semillita que el pastor les deja, esa semillita anticatólica, porque la mayoría de, incluso hay protestantes que lo aceptan, que la mayoría de sectas protestantes se cimenta en ser diferentes a los católicos. Yo soy cristiano porque yo creo diferente al católico, cuando lo que tienen que buscar es ser cristiano porque creen lo mismo que en el cristianismo primitivo se creía. Y bueno, lo primero que les diría es eso, que Dios los ama, que María los ama y que María y Dios mismo quieren que esté en esa iglesia que Cristo dejó para guiarnos. Y de esa iglesia nace la Biblia y por eso tenemos la verdad, porque más bien no tenemos la verdad, estamos en la verdad, porque la verdad nos posee a nosotros. Así es, querido hermano. De verdad que, wow, Paco, esta conversación, tu testimonio y pues luego cada una de estas enseñanzas a todos que los que estamos conectados, a los que luego van a ver esta transmisión en diferido, de verdad que pues estoy seguro que lo están aprovechando, pues invito a que luego vuelvan a ver porque seguramente hay personas que ingresan a la mitad y como está en vivo no pueden irse, no pueden retroceder el video, pero pues al finalizar este en vivo pueden ya pues regresar desde el principio pues para que conozcan el testimonio, para que pues puedan ver toda la información y también lo más importante, siempre recuerden queridos hermanos,
no se olviden de quedarse solo con lo que ustedes vieron, sino que compartan el video, o sea, porque muchas veces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé mi conversión, no conocía a nadie y yo todo lo vi fue por YouTube, o sea, yo empecé a buscar videos y esa fue la forma que yo empecé a conocer de la fe católica. Entonces, si tú ves que este video te ayuda, pues compártelo con un amigo, con un hermano, con un conocido en tus grupos para que pues las personas también empiecen a formarse en la fe. Paco, ¿dónde las personas pueden seguir tu contenido? O sea, ¿cómo te pueden seguir? ¿Cómo te pueden buscar? Bueno, me pueden buscar en TikTok como Paco Serrano Apologeta. Creo que es Paco Serrano.2, porque es mi segunda cuenta. Me bajaron hace medio año mi cuenta más grande que tenía 15,000 seguidores, porque le Wow, ¿y contesté a eso un por pastor. qué? Le contesté a un pastor que, bueno, aquí lo han de conocer, se llama Mauricio Scott, es un Ah, gordito. claro, o sea, bueno, ese por lo menos dice que María es madre de Dios, por lo menos. Sí. Bueno, yo he estado contestándole durante estos varios años porque dice muchas barbaridades. Sí, Y en una se la tomó en contra de mí, sacando un comentario de uno de mis videos, en el cual me decían a mí que él enseñaba en una escuela muy prestigiosa de México, y yo le comenté en ese mismo comentario que eso era mentira. Entonces, por su ego, sacó un video enseñando un reconocimiento de esa escuela y diciendo que sí había enseñado. Entonces, yo le hice una respuesta porque yo conozco a esa universidad, que además es católica, y conozco a los directores y hablé con ellos y me dijeron, él no da clases aquí, simplemente dio una conferencia porque unos alumnos querían que él diera conferencia, no porque nosotros quisiéramos que él viniera, simplemente como es una universidad, hay una universalidad de pensamientos y un alumno quiso traerlo y por eso. Entonces yo le refuté con la evidencia, no le gustó, tiene casi más de 1,000,000 de seguidores este personaje y me mandó a silenciar mi cuenta y me la quitaron. wow. Ujú. Qué increíble. Eso fue igual cuando a mí el cura, bueno, que ya no es cura, Cotas también me quiso como banear ahí mi canal de YouTube. Cosas que suceden. Y bueno, entonces, ¿cómo te consiguen entonces en la nueva cuenta? ¿Por Facebook, YouTube? Mira, por YouTube es La importancia de la verdad, se llama mi canal. La Eh, importancia de la verdad. sí, apenas voy empezando a hacer videos ahí porque no tenía todo el material indispensable para hacer videos en YouTube. Ya estoy empezando a subir. Y en TikTok me pueden encontrar, déjenme, les digo exactamente cómo es. Es @pacoserrano.2. Así está mi perfil, @pacoserrano.2. Y en Facebook también me pueden encontrar como Paco Serrano. Ahí está mi cuenta de mi página de figura pública. Y ahí subo mis videos que subo en TikTok, porque hay mucha gente que no tiene TikTok. Entonces ahí subo mis videos de TikTok en Facebook. Y bueno, ahí me pueden mandar mensajes si alguno tiene alguna duda y de lo que yo sepa les puedo responder. Sí, de hecho, pues me vas a pasar mejor los links, ¿verdad? Me pasa los links de TikTok, de YouTube y de Facebook. Y en la descripción de este video, pues yo los coloco y las personas pues solamente tienen que darle clic y ya pues pueden buscar a Paco, le pueden preguntar, porque de hecho por ahí arriba, dentro de los primeros comentarios, vi a alguien que dijo como que era fue pentecostal, evangélico, algo así, y que pues estaba esperando como este en vivo, o sea, porque quería conocer pues como tu historia, me imagino que pues te sigue también en tus videos, pues queridos hermanos, recuerden también que las personas que puedan apoyar a este canal y quieran hacer una donación, lo puedan hacer a través de los comentarios, hay como un signito de dólar allí, ahí le pueden dar clic y pueden hacer una donación que pues nosotros los creadores de contenido pues se lo vamos a agradecer de todo corazón. Y las personas que no puedan, no se preocupen porque esto es un contenido completamente gratuito. Eso sí, pues les voy a pedir siempre que pues me mantengan pues en sus oraciones. A mi esposa Cindy, a mi hijita Pía, que hoy está cumpliendo de hecho 11 meses, ya estamos por celebrar su primer añito. Yo sé que pues muchas personas están pendientes, así que pues mucha oración. Te quería ya para finalizar, Paco, que no era una pregunta que tenía estructurada, pero se me vino a la mente
porque sé que realmente ahorita en México pues hubo elecciones y pues sé que pues hay muchos católicos que no están contentos con la presidente que pues ganó recientemente en México por pues sus propuestas más hacia la agenda progresista, ¿no? ¿Qué mensaje, por ejemplo, le podrías dar, pues quizás a un mexicano católico que esté un poco desilusionado, descontento, pues con esto que está pasando en tu país? Bueno, primero que nada es que la esperanza no es una persona, no es un partido político, no es un gobernante. La esperanza es Cristo mismo. Y si tú votaste católico, votaste por esta persona que además es marxista y la iglesia condena esto, Mm. eh, te invito a que dejes de poner tu esperanza en partidos políticos y los empieces a poner en Cristo mismo, porque estas ideas que se están metiendo y que ya están, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, en Cuba, y que hoy en México se está arraigando más, eh, lo único que hacen es generar que el Estado sea el Dios que reparte a todos por igual, cuando esto no es cristiano. Un cristiano lo que hace es ayudar al prójimo, no porque lo obligan, sino porque él quiere. Y lo que debemos de buscar es poner nuestra esperanza en Cristo. Se vienen tiempos difíciles, sí, porque sabemos lo que ha pasado en los demás países con este tipo de gobiernos, pero tenemos la bendición de que María escogió a México para venir en la advocación de Guadalupe y vamos a tener esta bendición de tener la intercesión de la Virgen de Guadalupe siempre y cuando nos entreguemos en la oración. Muchísimas gracias, Paco. De verdad que excelente la plática, la entrevista de la tarde, noche de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, a los que luego van a ver esto en diferido. Recuerden que voy a colocar en las descripciones las redes de Paco, pues para las personas que quieran pues consumir su contenido, que quieran hacerle preguntas. Por ahí veo que hay hasta testigos de Jehová conectados. Bueno, aquí muchas personas, todos son bienvenidos porque si están acá es porque el Señor de alguna forma los trajo. Les pido que pues no solamente escriban y escriban y escriban, escriban, sino que pues se tomen por lo menos segundos para escuchar lo que se expone acá, que no se está hablando de otra cosa, sino de la verdad con la Biblia, con lo que siempre ha enseñado la iglesia. Bueno, mis queridos hermanos, nos vemos mañana. No se olviden de entrar al grupo de Telegram y al grupo de WhatsApp, que al finalizar este en vivo vas a conseguir en la parte de información los links que te va a llevar a WhatsApp, te van a llevar a Telegram, donde allí vamos a pasar toda la información de los en vivo, de los videos, de todas las cosas que estamos haciendo. Allí lo vas a conseguir. Así que pues mi Dios me lo bendiga. Paco, muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias, paz y bien. Amén.